Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. La Corte concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con el Estado plurinacional de Bolivia. Este es precisamente el momento en que el juez de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, daba su veredicto sobre la demanda de Bolivia contra Chile para negociar una salida al mar. Con 12 votos a favor y 3 en contra, el tribunal rechazó la petición de Bolivia. La CIJ desestimó que el gobierno chileno tenga obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, tal y como lo venía reclamando La Paz, desde que presentó su recurso jurídico ante este alto tribunal hace 5 años atrás. Tras negar uno a uno los argumentos presentados por el gobierno de Evo Morales, los magistrados hicieron un llamado a ambas partes para continuar su diálogo, en lo que llamaron un espíritu de buena voluntad. Es un gran día para Chile, palabras textuales del presidente Sebastián Piñera, luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Juan Pablo Monsalve tiene reacciones. Juan Pablo, bienvenido. Hola, Idania, un gusto saludarla acá precisamente desde el Palacio de la Moneda. Estamos en el Patio de los Naranjos y obviamente cuando se conoció este fallo salieron decenas de funcionarios con banderas de Chile a festejar lo que era sin duda una decisión histórica, tal como la calificó el propio presidente Sebastián Piñera para Chile. Tal como tú lo decías, también 5 años de intenso trabajo de defensa de distintos gobiernos. Primero el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, luego lo tuvo que hacer el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y en esta ocasión nuevamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Una situación que sin duda pues ha sido valorada en todas las áreas políticas de este país. Fue el propio mandatario quien también le envió un mensaje al presidente Evo Morales y le dijo que había generado falsas expectativas en su población. Esto fue lo que dijo Sebastián Piñera. Y por eso yo creo que la conducta del gobierno de Bolivia y del presidente Evo Morales ha creado una frustración en el pueblo boliviano, porque todo lo que el presidente les prometió hoy día ha quedado rechazado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, yo quiero decirle al pueblo chileno y al pueblo boliviano, tengo plena conciencia que Chile y Bolivia somos países vecinos, somos países hermanos, vamos a seguir siendo países vecinos y por lo tanto de nuestra parte va a existir siempre la mejor voluntad para poder conversar, dialogar, resolver problemas, avanzar en soluciones. Y pues un mensaje que siempre mandó el gobierno del presidente Sebastián Piñera y los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, acá en territorio chileno fue la unidad. Y esa unidad se vio, Idania, hoy precisamente luego de conocerse este fallo. Fue inmediato el respaldo entregado por las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y en general todo el Parlamento. Francisco Chaguán, senador chileno, insistió en que es muy importante pues avanzar en todo lo que tiene que ver en las relaciones con el pueblo boliviano, pero también le dijo al presidente Evo Morales que era momento de frenar la instrumentalización con fines políticos de las relaciones entre los dos países. Para que deje de instrumentalizar la relación bilateral como una herramienta de política interna. Lo segundo es a cambiar de la Carta Fundamental Boliviana este espejismo que en definitiva ha hipotecado nuestra relación de futuro. Lo tercero es que en definitiva esto también afirma claramente que Chile debe seguir siendo parte del sistema internacional de justicia y Chile no debe abandonar el Pacto de Bogotá. Claramente acá había una sólida y contundente fallo que afirma que la tesis jurídica de nuestro país era la aceptada.
Y Dani, y es que algo que ha sido muy valorado precisamente acá en Chile es lo que se denomina la contundente victoria de Chile en este fallo. Fueron más de 13 los argumentos desestimados presentados por Bolivia que la Corte pues no consideró. También de una u otra forma esta posibilidad de que a Chile se le diera la razón de no tener que negociar una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia, pues deja en claro que, tal como lo dijo el propio presidente Sebastián Piñera, y así lo asumió la Corte, los argumentos de Chile fueron totalmente sólidos durante estos 5 años de litigio. Esta es la información que podemos entregarle, Dani, hasta ahora acá desde el Palacio de la Moneda. Continúe usted con más en el programa La Tarde de NTN 24. Gracias, Juan Pablo, gracias por la información. De inmediato, la reacción del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien aseguró que no renunciará a las aspiraciones de que su país tenga un acceso al Océano Pacífico, pese a que la decisión no ha favorecido su demanda. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar. Su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. Son las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales. Aunque la demanda de la paz ante la Corte Internacional se interpuso en abril de 2013, este conflicto se remonta al año 1904, cuando un tratado binacional sellaba una importante pérdida de territorio para Bolivia en la Guerra del Pacífico ante Chile. Revisemos cuál es el territorio en disputa. Carlos Figueroa está con nosotros y nos amplía en pantalla. Carlos, buena tarde. Buenas tardes, Idania, y a toda nuestra audiencia. Se trata de la región de Antofagasta, 120 kilómetros cuadrados que fueron perdidos por Bolivia, como lo decías, durante el conflicto contra Chile que se extendió de 1879 a 1883. Vamos a verlo resaltado. Este es el territorio que contempla con la línea roja 400 kilómetros de costa que constituían la única salida al mar de Bolivia y que ahora son reclamados por la administración de Evo Morales. Ahora, Carlos, ¿cuáles son los principales aspectos que han marcado la relación entre Bolivia y Chile en este conflicto marítimo que inicia, como lo hemos dicho, hace 139 años atrás? Vamos a revisar cómo comenzó. Hace 5 años se inició en la Corte Internacional de Justicia, pero data de mucho tiempo atrás. Entre 1879 y 1883 se desarrolló la Guerra del Pacífico, enfrentó a las dos naciones y en esa guerra Bolivia perdió, como decíamos, la única salida al mar. Casi 20 años después, los representantes de ambos gobiernos firmaron un tratado de paz y amistad. Este puso fin a los enfrentamientos y oficializó los límites fronterizos. Sin embargo, en 1978 los desencuentros por la zona limítrofe y la salida al mar de Bolivia escalaron. Esto llevó a que los dos países rompieran relaciones diplomáticas. En el año 2013, hace 5 años, La Paz presentó ante la Corte Internacional de Justicia este reclamo marítimo que hoy tuvo respuesta. 2 años después, en 2015, la CIJ se declaró competente sobre esta demanda y todo nos lleva al 1 de octubre del 2018, la mañana de hoy, cuando se emitió este fallo que no favorece a Chile, simplemente no acepta los reclamos que el gobierno de Evo Morales está haciendo y los argumentos que presentó para poderle dar una salida al mar. ¿Cuál es la salida que dieron los magistrados? Decirles que tienen que seguir dialogando, lo decíamos antes, como una parte de buena voluntad, es decir, no están obligados a hacerlo. Gracias a Carlos Figueroa por ampliarnos la información en gráficos y en grande para que nuestra teleaudiencia lo tenga un poco más claro. Continuamos con más cuando son las 5:13 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a Amílcar Barral, él es diputado nacional y miembro de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo a toda América. Gracias por la llamada. Yo quisiera comenzar preguntando si usted, ¿por qué pierde Bolivia? Quizás, como se dice en Chile, el presidente Morales le creó falsas expectativas a los bolivianos en relación a este fallo. A ver, nosotros creo que esta demanda, esta verificación marítima, ha sido de todos los bolivianos. No se ha querido politizar
en ningún momento más que por los partidos de oposición, pero lamentablemente el partido de gobierno, encabezado por el presidente Morales, en un afán del tema de postulación, han empezado a politizar este tema. Es verdad, lamentablemente hemos sido muy triunfalistas a este fallo el día de hoy. Ayer mismo escuchábamos una conversación del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé cuando decía que se sentía con un pie en la playa. El presidente ya dando mensajes y hablando de la post-Haya, donde ya estaban seguros de que el fallo iba a ser en favor de nuestro país. Lamentablemente no ha sido así. Mucha gente ha creado bastante expectativas sobre este tema y también hoy han quedado decepcionados y ha sido muy doloroso para los bolivianos que estamos buscando esta reivindicación desde hace tiempo. Pero les reitero, ha habido mucha irresponsabilidad de parte del gobierno, más allá del presidente, el entorno que tiene al incluso asegurar que este fallo va a ser a favor de los bolivianos y no ha sido así lamentablemente. Ahora, diputado Barral, siendo usted miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, ¿qué tiene Bolivia por delante en relación a esto? Mire, lo lamentable es un tema muy sui generis en nuestro país. Los 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores lo tiene el Movimiento Socialismo, el partido de gobierno del presidente Morales, que mucha importancia no nos dan a las sugerencias que nosotros hacemos como oposición. Sin embargo, entendemos nosotros, siendo más cautos y más realistas, que la cuestión se puede más difícil. Si esta mañana yo decía, creo que lo tenemos mucho más complicado que antes que se haga esta demanda. Vamos a ponderar el carácter del presidente en la vez seguida hacer esta demanda. Se ha idolatrado a los abogados cuando pusieron el tema de la demanda, en realidad ha sido una demostración brillante, pero cuando ya vemos esta mañana cómo punto por punto la Corte ha destrozado esa demanda que teníamos, entendimos que no ha estado bien planteada. Lo que ahora sí nos incomoda bastante es que Chile tiene el sartén por el mango, si se puede decir, y ellos decidirán pues si quieren o no quieren hablar con nosotros. Lo que nosotros vamos a recomendar siempre, somos países hermanos y creo que no es necesario entrar en una confrontación, no entrar más en esos twitter de insultos, agresiones entre autoridades. Creo que es momento de establecer nuestras relaciones diplomáticas y empezar a ver un futuro mejor que sea favorable para los dos países y evitar, especialmente en nuestro país, politizar este tema por la repostulación constitucional de Evo Morales, ¿no? Claro. Evidentemente que es así. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amílcar Barral, diputado de Bolivia. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Un saludo a toda América. Muchas gracias. A usted por estar aquí. Quiero ir ahora a Chile con Néstor Aburto. Él es periodista, analista político. Señor Aburto, bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La pregunta es un día de celebración para Chile, evidentemente. Ha sido un gran triunfo y así lo ha hecho saber el presidente Piñera. Sin embargo, abre un compás de diálogo, abre un compás para la conversación. ¿Esto qué significa? A ver, hay que partir de la base de que el gobierno chileno, particularmente el gobierno de Sebastián Piñera, no tenía fe o las esperanzas no estaban puestas en tener un fallo tan contundente como el que se escuchó de parte del juez relator de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Incluso acá dentro del mismo Palacio de la Moneda, dentro del nivel diplomático, se analizaba de que pudiera siempre haber un cierto tenor salomónico, o sea, de que hayan gestos también hacia Bolivia en torno a esta misma demanda. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y pese a ese escenario y el escenario, digamos, de celebración que muy bien usted relata de parte del propio presidente Sebastián Piñera, de sus colaboradores, la trasunta en que el gobierno ha señalado que al menos la puerta de un diálogo con Bolivia no está cerrada. Hay una agenda de 13 puntos que está congelada por ahora, que se inició el año 2006 bajo la administración de la entonces presidenta Michelle Bachelet, y que esa agenda está sobre la mesa. Si se descongela esa agenda de 13 puntos,
justamente el punto 13 es ver la posibilidad de que ellos puedan acceder al mar bajo condiciones sin soberanía, pero bajo condiciones especiales que en la actualidad ya las tiene Bolivia. El gobierno de Sebastián Piñera ha dicho que a eso no se cierra la puerta. Ahora, ¿cuándo se retomaría un diálogo con La Paz? ¿Con quién se retomaría? ¿Se esperarán las elecciones que vendrán en el mes de enero? Esas son las dudas que al menos el gobierno de Sebastián Piñera no ha despejado sobre la situación en nuestra relación con Bolivia, que hay que decirlo, no tenemos relaciones bilaterales, diplomáticas, tenemos solo relaciones consulares. Claro, el presidente Morales por su parte ha dicho que no va a renunciar a esta necesidad, así la califica el presidente Morales. Habría que ver si también... Está en su constitución. Claro, y habría que ver si está dispuesto a descongelar pues este diálogo, protocolo de 13 puntos que usted menciona. Esas son las dudas que hay. La verdad que para quienes reporteamos desde hace mucho tiempo, imagínense que esta acción que emprendió Bolivia partió en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Sí? Pasados 5 años y 6 meses de debate, de intenso debate también entre las propias autoridades, el canciller de Michelle Bachelet, las autoridades bolivianas. Entonces, algunos recomiendan que hay que dejar que pase un poco de agua bajo el puente y que ya dentro de los próximos meses, probablemente durante el primer semestre del año 2019, se pueda retomar el diálogo con La Paz. Es importante señalar y recalcar en esto, lo hemos preguntado nosotros como periodistas, las puertas no están cerradas a siempre mantener un diálogo con Bolivia. Y eso también estuvo en la conversación que lideró el presidente Sebastián Piñera con las principales autoridades del Estado, mientras escuchaban el fallo, monitoreaban la resolución finalmente que entregó la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, digamos que esa es una buena posición. Las puertas no están cerradas a un diálogo con Bolivia. Creo que habrá que esperar, ¿no?, de una u otra manera el impacto que produce la decisión de la Corte Internacional. Hay que pensar que el gobierno de Sebastián Piñera ha dejado en definitiva separado aguas entre los ciudadanos bolivianos y el presidente Evo Morales. Y esto es importante recalcarlo porque en el tenor de las declaraciones que ustedes las revisaban, los escuchaba atentamente, las declaraciones del propio presidente Sebastián Piñera que entregó aquí en el Palacio de la Moneda, apunta sus dardos directamente al presidente de Bolivia, quien lo acusa de haber engañado a su pueblo. Entonces, todavía estamos en estas declaraciones que son, podríamos decir, tal vez normales, que son bastante duras entre unos y otros y probablemente todavía queda algo más que escuchar desde Bolivia, pese a que ellos hoy día están en una posición muy compleja, particularmente el presidente Evo Morales y también su vicepresidente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de las próximas horas. Al menos acá en Chile hay un ambiente de celebración por parte de las autoridades políticas y vamos a ver cuál va a ser el resultado de ello. Claro, pero lo decía el propio diputado Barral, representante de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Relaciones Internacionales, lo que dice el propio presidente Piñera también, que el presidente Morales de alguna manera le dio un manejo político a este tema para beneficio propio y que quizás infló las expectativas ante el pueblo boliviano. Así que, como usted señala, es una noticia en desarrollo y habrá que esperar reacciones. Le agradezco muchísimo, señor Aburto, por estar con nosotros. A usted, que estén bien. Muy buena tarde para usted. Cuando son las 11:24 de la noche en Madrid, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el retiro de la bandera española por parte de separatistas catalanes de un edificio público en Girona. La reemplazaron por la llamada estelada, que identifica a los movimientos independentistas. El incidente ocurre hoy, 1 de octubre, cuando se cumple un año del fallido referéndum independentista, considerado ilegal por Madrid. Marcelo Moncayo, en España, tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Amigos televidentes, con protestas y marchas, los sectores separatistas catalanes conmemoraron este 1 de octubre el primer año de la realización del referéndum ilegal que terminó con enfrentamientos y dirigentes políticos hasta ahora en prisión preventiva.
Este lunes el independentismo catalán recordó uno de sus días más significativos en la lucha por conseguir separarse de España. Miles de personas marcharon este día para protestar por el frustrado referéndum independentista que se dio hace un año pese a haber sido declarado ilegal por la justicia. Este proceso terminó con varios enfrentamientos policiales y días después con dirigentes políticos detenidos en prisión preventiva hasta ahora, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Otros, en cambio, en el exilio, como el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien envió un mensaje este 1 de octubre. Pasarán los años, pasarán los gobiernos. Pasarán los años, pasarán los gobiernos y caducarán los reyes, pero la memoria de los catalanes y de las catalanas mantendrá intacta la dignidad que hizo posible un día histórico y trascendente, y la indignación por la respuesta violenta, la respuesta intransigente de todos los aparatos del Estado que pensaron que podían impedir lo que de hecho no se podía evitar de ninguna manera. Un referéndum hecho desde el pueblo, participado por el pueblo y pensado por el futuro del pueblo. Desde este fin de semana ya empezaron a darse distintos tipos de manifestaciones a favor y en contra de la independencia de Cataluña. Este lunes la jornada comenzó con cierres de vías en carreteras y trenes. Para la oposición política, el gobierno del presidente Sánchez no puede verse débil ante los independentistas, como estaría sucediendo desde que él llegó al poder, gracias al voto de los separatistas en el Congreso de los Diputados. Se ve como en Cataluña la convivencia pacífica está en estos momentos dividida, está en tensión. Y es el gobierno de la Generalitat quien más alienta que se produzcan esos episodios de confrontación, de choque entre unos y otros, porque desde luego les conviene seguir en ese relato de tensión, en ese relato de confrontación, para argumentar, para seguir instalados en ese proceso independentista que no lleva a ningún lugar. Otros líderes independentistas, como el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió desde una tarima defender la independencia hasta el final. Televidentes de la tarde, la oposición también exige sanciones para los independentistas que se enfrentaron con la policía este fin de semana en Barcelona. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Ecuador, donde el Consejo de la Judicatura y las víctimas de persecución política durante el gobierno de Rafael Correa establecen una mesa por la verdad y la justicia que busca documentar estos casos y establecer cómo el régimen anterior estableció un sistema de control social y represión a opositores y a críticos a través de los tribunales. En Quito, Jean-Paul Bardellini amplía información. Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta este momento se han registrado ya 224 casos de presunta persecución política durante la década del correísmo. Casos que aseguran serán analizados por una comisión internacional, también con participación de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Todo esto para luego, si es el caso, instaurar nuevas demandas en contra de quienes utilizaron la justicia ecuatoriana para perseguir a ciudadanos, opositores y disidentes. El Ecuador ha vivido una etapa histórica que yo creo, ojalá nunca más se repita. Una etapa histórica en la que realmente se conculcaron todos los derechos. Por eso la Judicatura crea esta mesa de verdad y justicia que tiene como objetivo investigar los casos de manipulación política y abuso del sistema judicial ecuatoriano. Buscamos documentar todos los casos de persecución política en el país. Es un informe que revele cuáles fueron los mecanismos que utilizó el sistema de justicia para perseguir políticamente a los disidentes del régimen anterior. Entonces, a través de comisiones especiales y con apoyo de académicos y expertos en derechos humanos, analizarán los centenares de denuncias que abarcan temas de violaciones a derechos colectivos, judicialización de la protesta social, presiones a medios y periodistas y los juicios derivados del 30 de septiembre del 2010 durante la revuelta policial. Se han presentado 224 casos de persecución política, 80 casos de persecución política sobre el tema de libertad de expresión. Se han presentado 100 casos sobre el 30 de septiembre. Lo que demostraría el correísmo usó la justicia como un sistema de control social. Esta persecución no es aislada, es sistemática.
Es decir, no se trata de una persona, de dos personas que coincidencialmente terminan siendo perseguidas por el poder político, sino que es una conducta generalizada. Por eso, además de buscar verdad y reparación para las víctimas, se intentará sancionar administrativa y penalmente a los culpables. Una evaluación a jueces y fiscales que actuaron en los procesos de persecución política en el país. Nuestro anhelo es, evidentemente, de que se desmonte este aparataje perverso de justicia que se instaló. Puede tratarse de delitos. En esos casos es nuestra obligación presentar la información debidamente fundamentada a la Fiscalía. Y no descartan alcanzar a autoridades del poder político como el expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios de su gobierno. Por eso además analizan que para evitar sus acciones sean revertidas, decisiones como esta y sus resultados sean parte de una consulta popular de ratificación. Eso sí hay que blindar para que las conclusiones y recomendaciones que salgan de esta mesa se cumplan y no sean echadas abajo por nadie. De este modo, esta mesa iniciará revisando cada caso, visitas a las distintas provincias del país para ir recogiendo las declaraciones de las posibles víctimas, incluso también de las personas acusadas de haber manipulado a la justicia de forma política. Y todo esto, como hemos escuchado, terminaría en noviembre próximo con la elaboración de un informe final y las conclusiones en donde estarían los acusados por haber manipulado la justicia del Ecuador. Esta es la información que tenemos desde Quito a esta hora. Ustedes van a continuar con más de la tarde. Hasta pronto. Es noticia la conmoción que puede sentirse en Colombia por un horrendo caso de asesinato de una niña de 9 años en el norte del país. Ocurrió en el municipio Fundación del departamento del Magdalena, en la costa Caribe. Un hombre habría matado a una pequeña y luego la incineró, según versiones preliminares. ¿Cómo avanza la investigación? ¿Qué dicen los familiares y amigos de esta pequeña? Se lo preguntamos a Bernardo Sanabria, periodista NTN 24. Bernardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde el municipio de Fundación, en el norte de Colombia. Fundación es uno de los municipios del departamento del Magdalena y que ha vivido dos tragedias terribles. La tragedia hace algunos años, en el mes de mayo, la muerte de 33 menores, 33 angelitos que murieron en un accidente cuando un vehículo terminó incinerado y los 33 niños murieron dentro de ese automotor luego de venir de un culto cristiano evangélico. Y ahora esta nueva tragedia. La víctima, una menor de 9 años, su nombre Génesis Rúa, de tan solo 9 añitos. Fue muy cerca aquí, a mi espalda, la casa donde ella residía, las calles donde ella jugaba. La menor se encontraba en su vivienda, salió rumbo muy cerca a su institución educativa, 2 calles de aquí, cuando la encontraron en un sector. Aseguran que fue asfixiada y posteriormente incinerada. El cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal. Hay una persona capturada, el presunto autor material de este cruel asesinato. Mientras se adelantan las investigaciones y se inicia la etapa de juicio, Adolfo Arrieta García deberá permanecer en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, sindicado del delito de feminicidio. Se conjugan unas circunstancias que estructuran el delito de feminicidio, como es que estuvo incomunicada, se le restringió en su libertad de locomoción, cualquiera que fuera el tiempo y que se produjera la muerte, como en efecto ocurrió. Según la Fiscalía, el sindicado tenía antecedentes judiciales, había pagado condena por lesiones personales y al parecer tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Hay un referente de un acto violento contra su expareja. Él intentó asesinarla, le disparó con un arma de fuego en tres ocasiones. La identificación de la niña Génesis se realizará por pruebas genéticas. Televidentes en el mundo, la Policía Nacional, aquí la policía en el departamento de Magdalena, reforzó la seguridad en el barrio El Porvenir, no solamente aquí, sino también en el sitio donde se presentó la tragedia. El escuadrón móvil antidisturbios llegó hasta la zona. Recordemos que la casa del presunto autor material de este homicidio fue incinerada. Televidentes, ustedes observan en la pantalla a la señora Jamie Vizcaíno, es la madre de Génesis. Ella tuvo la templanza de contarnos un relato bastante doloroso, con toda la templanza, porque ya dice que lágrimas no tiene,
desde que ya no tiene a su hija, a ese ángel que ya está en el cielo a su lado. Nos contó que quería ser futbolista profesional, amaba un balón de fútbol, era extrovertida, paseaba en estas calles, caminaba descalza, alegre y feliz. Hoy por eso estas calles están solas, están silenciadas, están de luto. Me deja todo el vacío de la vida mía, todo. Un vacío que nadie me va a ayudar a llenarlo. Nadie. Ella decía que quería ser futbolista. Ese era el sueño de ella. Convidó al papá para que la llevara a practicar. Niña muy servicial, le gustaban los niños, jugar, ella no le hacía mal a nadie. Génesis estudiaba en el Colegio Jesús de Nazaret. Hoy la institución educativa no tuvo clases. El colegio está vacío, triste por la pérdida de esta menor. Las investigaciones continúan. No se ha precisado el día en que será traído el cuerpo y se cumplirán las exequias de la menor. Nosotros aquí en el NTN 24 estaremos muy atentos a todos los detalles de esta lamentable noticia que enluta nuevamente a esta población del departamento del Magdalena. Con la cámara de Carlos Sierra, un informe especial de Bernardo Sanabria para el NTN 24. Feliz tarde. Semana decisiva para el futuro del juez Brett Kavanaugh, nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Este lunes el presidente le reiteró su total apoyo. El mandatario dijo que aunque respeta el testimonio de la acusadora Christine Blasey Ford, espera que Kavanaugh no se convierta en el objetivo de una cacería de brujas. En Washington, Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En las últimas horas, el líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, ha dicho que quiere que la votación en cuanto a la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo se lleve a cabo esta semana sí o sí. McConnell ha desestimado las acusaciones de acoso sexual de al menos 3 mujeres en contra de Brett Kavanaugh durante el transcurso de estas audiencias. Por otro lado, un senador demócrata ha pedido que Kavanaugh se someta a un detector de mentiras, mientras que el mandatario estadounidense Trump asegura que si bien quiere que se lleve a cabo esta investigación por parte del FBI, quiere que culmine lo más rápido posible, y es por eso que tiene también una fecha límite como el 5 de octubre. Por otro lado, y en un esfuerzo por parte del mandatario estadounidense de justificar las acciones de Kavanaugh durante la escuela secundaria, este aseguró que ha visto a un senador demócrata en situaciones bastante comprometedoras. NTN 24 le preguntó al presidente de Estados Unidos que quién era ese senador y en qué situación lo encontró, y este se negó a dar un nombre. Ahora están mirando su época escolar y están diciendo que bebió mucho una noche cuando estaba en la escuela. Pues yo te cuento, resulta que conozco a varios senadores, uno que es del otro lado, que es bastante agresivo. Yo lo he visto en situaciones muy malas, ¿ok? He visto a esa persona en situaciones muy, pero muy malas, bastante comprometedoras y, ¿sabes? Creo que es bastante injusto aparecer con cosas como estas. Sin embargo, lo que quieran los senadores está bien por mí. Van a tomar una decisión y lo que quieran está bien para mí. Señor presidente, usted acaba de decir que algunos senadores no son ángeles y que los ha visto en situaciones comprometedoras. ¿Podría decirnos quién y en qué situaciones? No, creo que lo voy a guardar para un libro como todo el mundo y lo voy a escribir. No te lo voy a dar a ti. Por otro lado, la fiscal republicana Rachel Mitchell, quien fue contratada por los senadores republicanos para interrogar a Christine Blasey Ford, la presunta víctima de acoso sexual por parte de Brett Kavanaugh, asegura que el caso que ofrece la doctora Ford es bastante débil y difícil de probar. Así que eso estará por verse esta semana después de la investigación del FBI. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina y Dania, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. No te dieron el dato, no eres tú la que va a escribir el libro. Gracias por estar allí. Seguimos con más en la tarde de hoy cuando son las 5:44 en la costa este de los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abrió hoy su periodo de sesiones número 169. Han sido programadas 37 audiencias públicas sobre varios asuntos de interés para todo el continente americano. El tema fuerte de este lunes es el análisis sobre la lucha contra la corrupción, liderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos en Colorado a Alejandro Rincón, nuestro enviado especial. Alejandro, buena tarde.
Hola, Idania, televidentes de la tarde. Nunca antes como ahora, los sectores de la sociedad civil de Guatemala que buscan luchar contra la corrupción y erradicarla definitivamente de la nación centroamericana han visto que su causa esté en tanto peligro como ahora. Es justamente esa la razón, entre otras, por la cual la audiencia convocada hoy por este periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es tan importante para el futuro del trabajo de la CICIG. A esta hora nos acompaña el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, que estuvo allí en esa sesión que además fue privada, y justo por eso comencemos este diálogo con él para conocer más de lo que sucedió en esta sesión por este punto que mencionamos, Procurador. Estas sesiones habitualmente son abiertas, pero el gobierno de Guatemala pidió que fuese cerrada. ¿A qué le teme Jimmy Morales, Procurador? Bueno, sin duda alguna es una actitud de opacidad que ha caracterizado al presidente Jimmy Morales y a todo el gobierno, y lamentablemente pierden de vista que la justicia es un servicio público, tiene que ser plenamente transparente. Pero lo importante a la larga es que se realizó, la honorable comisión tuvo a bien escuchar a las partes, al representante del gobierno, a la sociedad civil y a su servidor, el Procurador de Derechos Humanos, que es parte del Estado, también haciendo un balance que es más allá de la CICIG y el comisionado Velázquez, que ha sido muy importante, pues está en juego el Estado de Derecho. Está en un punto de no retorno en que quisiéramos muchos que avanzáramos y no retrocediéramos, pero mensajes de mucho autoritarismo, con mucha presencia militar, realmente han causado mucho temor de volver al régimen de facto, y por eso es que valoramos mucho que de oficio la preocupación de la comisión haya convocado a esta audiencia. Señor Jordán Rodas, usted lo ha dicho, está en juego el Estado de Derecho. El presidente Morales prometió en su campaña cero corrupción, no más un ladrón. Y sin embargo, pareciera ir, o no pareciera, va contra la CICIG, que ha hecho y es reconocida su lucha en contra de la corrupción. Uno puede pensar en qué va a parar esto entonces. Pues lamentablemente, ojalá que no llegue a mucha violencia, a muertes como en Nicaragua, tenemos ese temor, y por eso hay que canalizar el discurso del presidente, pero más sus hechos. Hace 2 años, en el 2016, en Naciones Unidas, Jimmy Morales felicitaba y reconocía públicamente los logros de la CICIG, pero todo cambió y 2 años después ya pide la no prórroga del mandato, le prohíbe el ingreso a Guatemala el comisario Iván Velázquez. ¿Por qué? Porque él, su hijo, su hermano y muchos allegados a su gobierno están siendo investigados por el Ministerio Público y la CICIG, producto de actos anómalos reñidos con la ley, y muchos de ellos ligados a la corrupción, que tanto mal le hacen al país, porque a más corrupción, menos derechos humanos. Procurador, este también ha sido un espacio para reafirmar ciertas posiciones que ha reclamado la sociedad civil en distintas oportunidades a la Comisión. Recuérdenos, por favor, qué fue lo que pidieron específicamente a la Comisión el día de hoy. ¿Hay algún tipo de compromiso que trascienda después de esta audiencia, Procurador? Sí, ha sido muy valiente, porque pese a ser privada la audiencia, pues dieron a conocer toda la estrategia perversa del gobierno en contra de la justicia, la impunidad y la corrupción. Y también solicitamos en conjunto sociedad civil y procurador que la honorable comisión designara a la relatora del país para que hiciera una visita en Luco, en Guatemala, próximamente, lo cual tomó para sí, y de una vez en la audiencia solicitó autorización al Estado de Guatemala para visitar y constatar realmente los riesgos en que se encuentra el Estado de Derecho. Muchos jueces y magistrados se encuentran intimidados porque tienen en sus manos decisiones trascendentales para la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala. Procurador, muchas gracias por este tiempo para NTN 24. Es un gusto de nuevo haber hablado con usted. Y más temprano, este mismo lunes, era incluso el propio secretario de la Comisión, Pablo Abrao, quien también en declaraciones a NTN 24 enviaba un mensaje muy importante al presidente Jimmy Morales. El trabajo de la CICIG debe continuar y deben buscarse sobre todo espacios para que siga permitiéndose la importante labor que adelanta este organismo, que entre otras cuenta con el respaldo amplio de la comunidad internacional, siendo por ejemplo en este caso el respaldo de la Organización de Naciones Unidas el más importante con el que cuenta este organismo planteado para luchar contra la corrupción en Guatemala. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, en directo desde la Universidad de Colorado en la ciudad de Boulder. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, y gracias al señor Procurador de Derechos Humanos por estar con nosotros. Buena tarde para ambos. Continuamos. Mucho gusto, Dania.
Igualmente, procurador, para nosotros tenerlos. Muy buena tarde. Continuamos con más en el programa. Cientos de niños inmigrantes separados de sus familias habrían sido reubicados en tiendas de campaña en un refugio de Texas, según reporte del New York Times. Los menores cuya custodia está en manos del gobierno federal estarían siendo trasladados en autobuses en horarios nocturnos desde otros centros de detención en Kansas y en Nueva York. Paola Serna tiene información. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo a este reporte del New York Times, serían cerca de 1.600 menores indocumentados que fueron trasladados hacia El Tornillo, Texas, una ciudad a unos 56 kilómetros del Paso, Texas, cerca de la frontera con México. Dentro de lo que se ha conocido hasta este momento, están siendo ubicados en una especie de carpas con literas. Ahí dormirían en grupos de 20 niños. De acuerdo también al reporte, no estarían contando con la educación necesaria ni tampoco con el tipo de asesoría migratoria que se requiere para estos casos. Sin embargo, también ha dicho la publicación que estas carpas cuentan, digamos, con aire acondicionado y servicios básicos, también como baños y medicinas para los niños. Por supuesto, esto ha generado la reacción de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos y las organizaciones que los defienden. Es doloroso, ¿no? Todo lo que están pasando estos niños, ¿no? Están recibiendo un trauma, pero realmente preocupante, ¿no? Con las condiciones inhumanas que estos niños son trasladados, ¿no? Recuerde, es que estos niños los mueven en autobuses a medianoche y ya esos niños van con ese trauma y por qué esta hora y para dónde vamos y todo eso. Entonces realmente es sumamente preocupante. Yo pienso que lo más importante que tiene que ver en esta situación que se busque una solución concreta, ¿no? Que si sus padres ya de estos niños han sido deportados, pues buscar la manera como hacer regresar a estos niños a sus países de origen. O si algunos están aquí, pues ver la manera como entregarse a los niños, pero ya no podemos estar permitiendo ese sufrimiento para esos niños. Nos da mucho pesar, nos preocupa mucho, pero también habla de las pólizas de esta administración, de mantener a las personas indocumentadas en centros de detención indefinidamente, de criminalizar a las personas inmigrantes que están buscando asilo y refugio en nuestras fronteras, como lo es permitido por la ley. Esto es un recordatorio de la maquinaria de detención que está operando lamentablemente bajo esta administración. También se ha conocido que serían cerca de 12.800 niños durante el mes de septiembre que permanecían en estos centros de detención de inmigración aquí en los Estados Unidos, lo que superó con cifra récord el número de niños que se mantienen en poder del gobierno de este país. Se ha conocido además que este centro de detención de Texas estaría abierto hasta finales de este año. La información desde Miami, soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti. Tras un proceso de casi 13 meses de negociaciones y cargado de reproches, Estados Unidos, México y Canadá logran llegar a un acuerdo trilateral para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El nuevo pacto lleva el nombre de Acuerdo a Estados Unidos, México, Canadá. El presidente Trump asegura que es un acuerdo maravilloso e histórico. Minutos antes de la medianoche, la fecha límite que impuso la Casa Blanca, y tras meses de negociaciones, Estados Unidos y Canadá firman el nuevo acuerdo comercial trilateral, renovando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente desde 1994. Hemos negociado este nuevo acuerdo basados en el principio de la justicia y la reciprocidad. Para mí es lo más importante, es la palabra más importante en el comercio, porque nos han tratado de manera tan injusta tantas naciones en el mundo y ahora lo estamos cambiando. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que el nuevo acuerdo comercial que preserva los pilares principales del Telecán, que ahora se llamará el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, no ha sido fácil. Demostrando que podemos defender el orden, teniendo un capítulo 19 intacto, defendiendo nuestras industrias culturales, incluyendo mientras se vuelven más digitales, es algo bueno. Defendiendo la gestión de suministros, también es algo bueno. El convenio comercial engloba $1 billón anuales en intercambios entre los tres países. A finales de agosto, Estados Unidos y México habían alcanzado un acuerdo bilateral preliminar al que le faltaba sumarse Canadá. No estamos listos para firmar cualquier acuerdo viejo. Tenemos que firmar un acuerdo que sea bueno para los canadienses.
El nuevo acuerdo elimina el artículo 11 que permitía que empresas extranjeras demandaran a gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México si estas eran tratadas de forma diferente que empresas nacionales. El acuerdo aumenta del 62,5% al 75% el porcentaje de los componentes de automóviles que tienen que ser producidos en Norteamérica para evitar que los vehículos sean penalizados con aranceles. Esta mañana conversé con el presidente Donald Trump y con el primer ministro Justin Trudeau con motivo del nuevo acuerdo comercial alcanzado por nuestros países. Coincidimos en que el nuevo tratado consolidará a la región como una de las más competitivas del mundo. Trudeau negó que Canadá haya sacrificado el sector lácteo canadiense para lograr firmar el acuerdo, aunque sí le abrió el camino a Estados Unidos para exportar este tipo de productos. El acuerdo le dará a nuestros granjeros y rancheros un mucho mayor acceso para que puedan vender sus productos en México y en Canadá. El acuerdo incluye un aumento sustancial en la habilidad para exportar trigo estadounidense, pollos, huevos y lácteos, incluyendo leche, mantequilla, queso, yogur y helado. Para nombrar unos cuantos, quiero ser muy específico. Con esta información vamos a ir al corte, pero antes les tengo una noticia corta. Porque hoy, 1 de octubre, se está celebrando el Día Internacional del Café. Fue en el 2015 que se decidió destinar una jornada en todo el mundo para promover y celebrar el café como una bebida que para muchos resulta indispensable al empezar el día, o para compartir un rato agradables con familiares o amigos. El propósito de esta conmemoración es hacer visible el circuito que recorre el grano desde su cultivo hasta su preparación, en un sistema de producción en el que intervienen muchas manos y que regularmente es ignorado por el consumidor final. Para esta fiesta, muchísimas cafeterías ofrecen ofertas, descuentos y preparaciones especiales para los amantes del café. Continuamos con más. La Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados celebra que países de Latinoamérica mantengan sus puertas abiertas a los venezolanos que huyen de su país por la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde Ginebra, el alto comisionado Filippo Grandi agradeció a las naciones firmantes de la Declaración de Quito por seguir en los esfuerzos para atender el éxodo. Llamó, sin referirse a ningún país en específico, a la coherencia y a la coordinación frente a las acciones con respecto a la diáspora venezolana. Recordó que su oficina y la Organización Internacional para las Migraciones estableció una plataforma para trabajar en conjunto y sus funcionarios están disponibles para crear alianza y ayudar a los gobiernos en la tarea de atención a los inmigrantes. Saludamos a esta hora a Olga Sarrado, vocera de ACNUR para la situación de Venezuela. Olga, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Se están coordinando acciones o no? Es algo que me gustaría tener claro. Sí, en este momento se están coordinando acciones. Estamos viendo que a nivel regional se están llevando a cabo distintas iniciativas que responden a esta necesidad de responder a las necesidades de los venezolanos que están llegando a la región de manera coordinada y coherente. Por ejemplo, estamos viendo la Declaración de Quito, que llevó a los países a reunirse hace un mes. También vemos reuniones de los oficiales de migración, reuniones de los defensores del pueblo que se están organizando, el evento que tuvo lugar organizado por Colombia dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vemos reuniones por parte de los donantes, de las ONGs. También en este momento se ha creado, como bien mencionabas, una plataforma de respuesta coordinada interagencial para las necesidades de los refugiados inmigrantes venezolanos, ¿no? En esta plataforma ya forman parte y participan 15 agencias de Naciones Unidas, 9 ONGs, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Movimiento de la Cruz Roja y varios donantes, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas están teniendo lugar. Es importante que estas iniciativas trabajen de forma coordinada y que exista un diálogo entre ellas.
Entonces, el nombramiento por parte de ACNUR y de OIM del señor Eduardo Stein hace unos días como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela es clave para facilitar y para promover este diálogo y para asegurarnos que todas estas iniciativas trabajan con un fin común, de forma coordinada y coherente. ¿Cuál es el accionar, Olga, de la plataforma? De esta plataforma donde están las organizaciones no gubernamentales y todos los entes que vienes mencionando. El principal objetivo es coordinar esa respuesta. En este momento, distintas organizaciones de Naciones Unidas, ONGs, hay distintas iniciativas que están trabajando día a día en el terreno para responder a las necesidades inmediatas de los venezolanos que están llegando, que están cruzando la frontera y que están llegando a los distintos países de la región. Entonces, se vio la necesidad de sentarse sobre una mesa y de hablar, de identificar juntos cuáles son esas necesidades, dónde se está ofreciendo apoyo, qué es lo que queda por hacer y qué se necesita aportar a esos venezolanos que están llegando y que en este momento pues se está haciendo en unas zonas, quizá en otras no. Entonces, identificar cuáles son las necesidades y responder de forma coordinada. Entonces, de momento se han sentado como parte de esta plataforma unas prioridades. Algunas de ellas significan en coordinar los espacios seguros que están disponibles, ¿no? Que pueden ofrecer ayuda inmediata e información a los venezolanos que llegan en la región. Después también necesidades de información, ¿no? Coordinar cuáles son las necesidades de información que tienen esos venezolanos una vez que cruzan las distintas fronteras en la región y ver cómo se puede mejorar esa información que se ofrece y de nuevo de manera coordinada, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que se están hablando dentro de esta plataforma. Es una plataforma operacional, todos los miembros, todas las organizaciones que están participando ya tienen presencia en el terreno operacional. Entonces, simplemente lo que se espera de esta plataforma es que todas las organizaciones se sienten, hablen, coordinen la respuesta que ya se está dando a nivel de terreno. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Olga Cerrado, vocera de ACNUR. Esta crisis migratoria ha sido abordada desde diferentes frentes, como el político, el humanitario. Dada su magnitud, sectores académicos también han abierto espacios para discutir las implicaciones del llamado éxodo venezolano. Por esta razón, la Universidad del Rosario, en Bogotá, en la capital de Colombia, presentará este martes el foro denominado Desafíos de la Migración Venezolana. Este evento reunirá a los diferentes actores protagonistas de este escenario, busca generar un espacio de reflexión multidisciplinario. Funcionarios como el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante Colombia Kevin Whitaker, van a participar de esta reunión. Por esa razón nos acompañan en nuestro Centro Internacional de Noticias Ronald Rodríguez, politólogo, vocero del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, y María Clara Roballo, internacionalista e investigador de este mismo observatorio. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo necesariamente tengo que comenzar preguntando algo. Por lo menos creo, como cree muchísima gente, que si algo falta a nivel gubernamental en la región es coordinación. Es decir, no hemos sido capaces de dar una respuesta migratoria, por lo menos coordinada. ¿Es así o no? En efecto, cada país tiene su propia lógica migratoria, no estábamos preparados para este fenómeno, particularmente Colombia no tiene una tradición de migración, es decir, de recibir migrantes, de expulsar, sí, de hecho, pues en diferentes momentos algunos de nuestros vecinos se quejaban de cómo Colombia era un país expulsor, Venezuela, Ecuador, todos los países del área hasta Chile tienen políticas en las cuales Colombia es un problema migratorio, pero nosotros en sí nunca habíamos sido atractivos para la migración. Colombia era un país que estaba en guerra y hacía poco atractiva la lógica incluso de la inversión, y en ese orden de ideas pocas veces se veía a Colombia como un destino. Ahora, con digamos, el deterioro de la situación en Venezuela, los venezolanos no tienen otra alternativa sino escapar de su país, y obviamente con una frontera de 2.219 kilómetros, la forma más fácil de llegar a un sitio es a Colombia. Y hay que decirlo, más allá de la institucionalidad del Estado, Colombia tenía una experiencia, y esa experiencia era la capacidad instalada de ONGs, de grupos religiosos, de sociedad civil organizada que atendía a desplazados antes, desplazados del conflicto,
y que empiezan a atender a los migrantes venezolanos. Por eso el impacto no ha sido tan severo en Colombia a pesar de los números que estamos manejando. Pero en efecto, falta coordinación y de hecho la respuesta que se están dando en estas primeras de cambio ha sido más una respuesta de la sociedad civil que realmente del establecimiento. El establecimiento como que hasta ahora estamos en la lógica de registros, claro, y en tener el fenómeno entre manos. Claro, pero digamos, Colombia creo que es el país que ha respondido con mayor rapidez, Colombia es el país que ha respondido con mayor solidaridad, Colombia ha dado respuestas oportunas, por ejemplo, con el permiso especial de permanencia, que además permite trabajar. Creo que Colombia ha respondido a Venezuela como Venezuela en un momento respondió a Colombia. Sí, sin lugar a duda, Colombia, digamos que no nos podemos quejar tampoco de un espíritu adverso a la migración. De hecho, una de las cosas que yo siempre he resaltado del gobierno colombiano, tanto del pasado como del actual, es que se tiene un sentimiento de solidaridad y que se han creado una serie de instrumentos temporales. Por ejemplo, el primer PET ya va a completar el primer año, lo que quiere decir que ese PET se vence dentro de un año y ahí es cuando vamos a empezar a enfrentar unos dilemas de qué se va a hacer. Sobre todo porque se tiene la visión de que esto es un problema a corto plazo y no lo es. La migración no es un problema en el cual la gente se va y después simplemente regresa a su país cuando cambien las condiciones. Primero, esas condiciones no se ven fáciles de cambio y segundo, la gente crea lazos en el país que llega y obviamente ese regreso, de hecho, pues muchos de nuestros compatriotas, aún a pesar de la crisis, siguen en Venezuela y tienen temor de regresar a Colombia. Entonces, claro, esto es un fenómeno que nos va a cambiar y particularmente el Estado colombiano hacia futuro. Sí, de alguna forma el PEP se ha replicado en otros países de la región. Colombia ha sido un modelo de estas primeras políticas que se han hecho como una forma más lo bien hizo Perú, ¿verdad? Entender. Chile también ha empezado a avanzar al respecto. El tema es que hoy, de hecho, hoy lo dijo el canciller hablando de la voluntad política, en efecto, de este gobierno de crear una política migratoria y habla pues un poco de armonizar justamente todas estas medidas, porque el tema a nivel regional tiene que ir muchísimo más allá de permisos laborales. Hay temas como la patria, temas de refugio, temas de saber si se le va a reconocer algún estatus de migración humanitaria, que deben ser políticas tomadas regionalmente y no un solo país, porque claro, ahí se conglomeraría todo. Entonces, claro, el desafío es muy alto a nivel regional. El desafío es alto y es a nivel regional. Creo que eso está absolutamente claro. Ningún país de la región puede por sí solo dar una respuesta por el número de personas que implica el éxodo venezolano. Hablemos del evento de mañana. ¿De qué va este evento? ¿Por qué planteárselo en este momento? Entiendo, estábamos conversando justo antes de ir al aire, que no solamente va el canciller, que no solamente está el embajador de Estados Unidos, hay también otras personalidades que van. Sin lugar a duda, digamos que esto es parte de un trabajo que viene haciendo el Observatorio de Venezuela, una continuación a una investigación en materia migratoria que arranca precisamente en el 2015 cuando ocurre la expulsión de los colombianos y este año particularmente junto a la Konrad Adenauer empezamos a organizar unas mesas de trabajo con funcionarios municipales, con secretarios de salud, con secretarios de educación, con funcionarios que estaban viviendo el día a día en los municipios, con el gobierno nacional, con especialistas. De estas mesas de trabajo salió un documento, este documento hace parte, digamos que es la base de este evento de mañana y tendremos al canciller colombiano pues dando su visión y la política. Es más, ya sabemos hoy que va a haber una ley migratoria, de hecho pues la idea es darle insumos a él para esa ley migratoria. Vamos a tener a los embajadores de Estados Unidos, Perú y Ecuador viendo cómo ellos han afrontado el tema. Obviamente cada país tiene su propia particularidad y lo importante es generar lógicas de coordinación. También vamos a tener al Estado colombiano en pleno, es decir, a Migración Colombia, al gerente de la frontera, hablando de cómo se va a hacer eso al terreno interno, la instrumentalización de muchas de esas iniciativas que tiene el Estado colombiano, a la comunidad internacional, ACNUR y OIM, hablando de cuáles han sido sus planes de acción y cómo, digamos, pueden aportar para que Colombia tenga un mejor manejo a partir de la experiencia de estas organizaciones. Pero puntualmente también vamos a tener a Tomás Páez, que es uno de los especialistas en la diáspora venezolana, el especialista internacional, que viene a darnos la visión no solamente del foco del problema que tenemos hoy nosotros, sino la visión de la diáspora global, de la diáspora venezolana en España, en Europa, en Estados Unidos, incluso de cómo ha llegado a otras regiones del mundo, Oriente Medio, esto que ha significado la salida de los hermanos venezolanos y finalmente nosotros haciendo entrega del documento.
María Clara, ¿de qué va el documento? Es decir, hablemos de algunos puntos que trae este documento, que es producto del estudio que ustedes han venido haciendo y que es un aporte para las políticas públicas que puedan tomarse. Bueno, el grueso del documento es justamente la identificación de 35 problemáticas, porque queremos mostrar la complejidad del fenómeno migratorio que apunta a múltiples temáticas, porque ser un fenómeno social atraviesa la sociedad colombiana y venezolana, por supuesto. Claro. Entonces es un documento más o menos de 45 páginas, donde hay un contexto corto, hablando un poco del por qué ahora es tan pertinente generar una política migratoria y está muy de la mano, obviamente, con el momento que está viviendo esta última diáspora venezolana al país, las características particulares, las cifras tan dramáticas que hoy está presentando la realidad social venezolana. Y hay unas divisiones, digamos, empezamos abordando la migración desde unas problemáticas transversales, muchas problemáticas que justamente aparecen al no existir una política migratoria, la necesidad de un registro y una política de retorno, y muchos temas en los que el Estado pues hoy tiene que actuar prontamente, temas de integración social. Posteriormente hablamos de temas de los desafíos en salud, desafíos en educación y desafíos en integración laboral, que es muy importante. Ronald, esta última oleada, porque María Clara hacía alusión a esta última oleada, ¿identifica el estudio cuántas oleadas se produjeron, digamos, en estos últimos años? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, en efecto, y además por diferentes causas. Digamos que Colombia y Venezuela han tenido una relación estrecha, pero desde que asciende el chavismo empieza una serie de diásporas, una primera diáspora que va entre 1999 y el 2002, que es básicamente una diáspora política de sectores a los cuales se les fue cerrando la puerta con el cambio constitucional en 1999 y después con toda la lógica del golpe de Estado que se da en el 2002. Después de esto ya viene una persecución muchísimo más sistemática, clara, hacia líderes económicos, hacia sectores económicos. Todos recordamos lo que significó la masacre laboral de PDVSA, donde muchos técnicos, gente que tenía mucha preparación, de un momento a otro se les fueron cerrando los espacios simplemente por haber firmado en contra del presidente Hugo Chávez el referendo revocatorio del 2004, y esto generó una serie de salidas que se fue muchísimo más allá del sector petrolero y muchas veces no se habla de ello. Finalmente tenemos un tercer grupo, que es el de los jóvenes que empiezan a ver que su futuro se acaba en Venezuela, que no tienen un espacio más allá y que empiezan a migrar a otros países junto con algunas élites para reacomodarse. Esos jóvenes que ya hoy están graduándose, por ejemplo, de universidades colombianas, y finalmente esta última, la diáspora que estamos viviendo, que es una de crisis humanitaria. Te interrumpo un segundo. Esta tercera diáspora de jóvenes, ¿en qué año? O sea, ¿en qué año la identifican? 2009-2014, que son muchos profesionales y muchos estudiantes de diferentes disciplinas. Exacto, pero que incluía profesionales, claro, además de estudiantes, claro. Y esta última, que va del 2014 en adelante. Sí, realmente, digamos, el punto donde el Estado colombiano se percata es la salida de nuestros compatriotas en el 2015, que vienen con muchos de sus familiares que son colombo-venezolanos. Además, porque eso hay que decirlo, esta no es solamente una migración de venezolanos. Estamos hablando de colombianos retornados, de colombo-venezolanos, de venezolanos y de venezolanos con otras nacionalidades. Porque a veces nosotros olvidamos que muchos venezolanos tenían relación con Europa o con otras partes del continente, claro, y como no tienen acceso a documentación, porque el gobierno sistemáticamente ha utilizado esto como un instrumento de presión, tienen que recurrir a sus otras nacionalidades para tener movilidad internacional. Entonces es un fenómeno que va muchísimo más allá que simplemente la migración de los venezolanos. ¿Qué es lo que ocurrió en Europa, básicamente, ¿no? Es decir, todos aquellos venezolanos de hijos europeos que llegaron en los 50, 60 a Venezuela, españoles, portugueses, italianos, son los que regresaron también, muchos en busca de un pasaporte porque no lo tenían además, pero nadie lo había necesitado, ¿no? Y esa creo que es el grupo grueso de la migración que va hacia Europa. Y eso también pasa con los colombianos. Recordemos que hasta 1991 en Colombia no teníamos la lógica de doble nacionalidad. Entonces muchos de los colombianos que habían nacido en territorio venezolano, que eran hijos de colombianos en este territorio, nunca se habían preocupado por sacar una nacionalidad colombiana, porque entre tener la nacionalidad colombiana y la venezolana, en aquel entonces era muchísimo mejor tener la venezolana. Hoy, irónicamente, es al revés. Hoy muchos de ellos han tenido que recurrir a sacar su nacionalidad colombiana porque la nacionalidad venezolana es un lastre que les pesa ante un gobierno que sistemáticamente utiliza muchos de esos instrumentos del Estado para perseguirlos.
¿Tiene el estudio, por casualidad, alguna referencia a lo que dice, por ejemplo, Nicolás Maduro, que la migración se mueve pero el lado contrario a lo que nosotros vemos y a los datos que nosotros manejamos, que se mueve desde Colombia hacia Venezuela? Bueno, eso nosotros lo desvirtuamos en el 2015. En ese momento, la red académica binacional, profesores de Venezuela y profesores de Colombia que llevaban trabajando el tema migratorio durante muchísimos años, publicamos algunas de las cifras que se tenían en la migración. Y en efecto, es que en el 2015 el presidente venezolano decía, primero dijo que eran 5.600.000, después en otro discurso dijo que eran 5.700.000, y el entonces defensor del pueblo, hoy fiscal, dijo, no, son 6 millones. Y iban redondeando cifras sin tener ningún asidero. Nosotros revisamos las cifras en Venezuela, encontramos que en el censo del 2011 eran 720.000 colombianos en Venezuela, pero hoy, gracias a nuestros consulados, sabemos que muchos de ellos tuvieron hijos y que la cifra más o menos estimada es de 3,4 millones de colombianos en Venezuela, pero porque ahí hay colombianos de segunda y tercera generación, que es un fenómeno que ocurre en las migraciones. Simplemente la gente se mezcla, comparte, hay integración social. Y hay que decirlo, el chavismo también utilizó como herramienta política la migración colombiana. Recordemos que ellos crearon la misión Identidad para que apoyaran a Hugo Chávez en el referendo revocatorio del 2004 y hacia obtener la nacionalidad venezolana. Entonces, hay una serie de instrumentos y una serie de cifras que maneja el gobierno, pero cuando uno va a ratificarlas con las fuentes de ellos, con el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, encuentra que no hay mucho asidero, sino que son cifras alegres que el gobierno publica sin mayor sustento. Que podemos quedarnos con esta 3,4 millones de colombianos, pero que tienen segunda y tercera generación, como va a pasar en Colombia en unos años. Igual, habrá venezolanos, colombianos de segunda y tercera generación, y si seguimos como vamos, de cuarta y de quinta generación. María Clara, para participar, ¿es un evento a puertas abiertas? Es un evento totalmente a puertas abiertas. Los invitamos a que entren a la página del Rosario, al link eventos, y ahí pueden registrarse. Mañana el evento empieza a las 7:30 hasta las 12 del día. Es un evento que va a ir en la mañana. ¿Algo más que quieran mencionar que les parezca importante y que a mí se me escape? Bueno, realmente que este ejercicio lo hacemos de cara para que el público colombiano entienda que el fenómeno migratorio no es un fenómeno que se va a acabar en 2 años, que vamos a vivir una transformación social del Estado colombiano gracias a la llegada de los hermanos venezolanos y que tenemos que empezar a generar procesos de integración, tanto político como sociales. Como lo hubo en Venezuela durante muchos años. Es decir, yo recuerdo, estando en Venezuela, trabajaba en campo, hacía muchísimos reportajes, recorrí el país muchísimas veces, y todo lo que era la frontera, por ejemplo, la frontera del Zulia, Táchira, que era la zona productora de Venezuela, producíamos carne, pollos, leche, plátanos y todo lo que usted quiera, pare de contar. Toda la mano de obra de Venezuela era colombiana y había mucha gente que pasaba en la mañana, trabajaba todo el día, se volvía en la tarde, pero la producción de Venezuela la manejaban los colombianos, eran quienes sembraban, quienes trabajaban en las fincas y todo. Y a todos los venezolanos de mi generación y de mi generación anterior, todos tuvimos un colombiano en la vida. Absolutamente todo. Eso va a pasar, pero exactamente al revés. Ojalá los procesos de integración se den de la manera adecuada para evitar la xenofobia, que quizás sea el problema que más nos ocupa, no solo a Colombia, sino al resto de los países, ¿no? ¿Manejan eso ustedes en el informe? Claro, es una de nuestras apuestas importantísimas, porque en la medida que no hayan políticas de integración social, otras políticas públicas pueden estar en peligro de ejecución, ¿no? Si no tenemos una sociedad preparada para asumir, recibir a la población migrante, va a ser mucho más difícil generar otras políticas que van a tener temas laborales y que son mucho más cuestionables, o temas de salud, porque el Estado colombiano o la sociedad colombiana no está acostumbrada a recibir migración. Claro. Rodrigo, María Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Son las 5:23 precisamente en Colombia, en Bogotá. Un nuevo proyecto de constitución que trascendió a través de las redes sociales enciende las alarmas en Venezuela. El documento, que hasta ahora no es oficial, suprime todos los derechos consagrados en la Constitución aprobada en 1999. Coincide además en gran medida con la Constitución cubana. Un grupo de juristas lo ha analizado el día de hoy. Los abogados determinaron que, entre otros, el derecho a la propiedad privada quedaría confiscado. Oliver Fernández tiene el reporte.
un proyecto que hasta ahora se desconoce el autor de su publicación. El borrador deja ver cómo se pierden todos aquellos derechos conquistados y consagrados en la Constitución del año 99. ¿Eso qué permitiría? Bueno, que deba someterse a proyectos de carácter comunal, o proyectos de carácter socialista, proyectos de carácter colectivo, que de alguna manera harían desaparecer la individualidad y todos los derechos civiles y políticos estarían sometidos a lo que quiera el colectivo o un proyecto político. La libertad de expresión y el derecho a la protesta quedan suprimidos. Lo que hoy es un derecho, mañana pudiera convertirse en un delito. Hay un capítulo completo en este proyecto que establece el delito de traición a la patria en muchas modalidades. ¿En cuáles modalidades? Que uno perfectamente puede relacionarlas con el ejercicio legítimo de garantías fundamentales aquí previstas, como por ejemplo el derecho a la protesta, el derecho a disentir. Es posible ¿Cómo que... queda ese derecho? El derecho a la protesta, a la libertad de expresión, el derecho a opinar algo a través de las redes sociales. Bueno, básicamente quedan eliminados. El derecho a opinar desde el punto de vista político también, porque todo eso va a ser criminalizado según esta Constitución. La propiedad privada también desaparece en este borrador. Solo habrá propiedad social y colectiva. La propiedad particular solo se refiere al uso y consumo. No se puede disponer de bienes. ¿Cómo queda la propiedad privada? Eliminada completamente, porque se establecen unos tipos de propiedad que prácticamente acaban con la propiedad privada, porque el uso, goce y disfrute y que tú puedas enajenar o grabar un bien de tu propiedad, no lo vas a poder hacer. Las libertades económicas también desaparecen en este proyecto constitucional. Juristas venezolanos insisten en que todo lo que apruebe la Asamblea Nacional Constituyente no tiene validez y no será reconocido ni por los ciudadanos ni por la comunidad internacional. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Nos acompaña Teresli Malavé, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Teresli, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, Idania, gracias por esta gran oportunidad. Sobre la base de este análisis, ¿dónde consiguieron este documento que a la vista, por lo que oímos, pues es de atención, de preocuparse? Sí, nosotros tuvimos conocimiento de este documento a través de las redes. Nos preocupó muchísimo porque, bueno, como todo lo que viene sucediendo en este país está contemplado en las leyes del poder popular, pero además en una constitución que no fue aceptada en el año 2007, que fue el intento de proyecto de constitución que quiso imponer el expresidente Hugo Chávez, nos marcó nos dio muchísima preocupación y así formamos un grupo que se llama Ciudadanos en Defensa de la Democracia y queremos informarle al país todo lo relacionado con ella para que finalmente esto no nos sorprenda, porque también se ha dicho que este papel, este borrador, para no llamarle proyecto de constitución, puede ser sometido a referéndum en el mes de diciembre. No queremos que nuevamente los venezolanos seamos sorprendidos y este es el inicio de una serie de ruedas de prensa, de actividades educativas que vamos a realizar a nivel nacional. Bueno, escuchaba el reportaje y escuchaba a Oliver Fernández hablando de la propiedad privada que pareciera desaparecer, bueno, lo poco que queda. La propiedad privada queda eliminada, absolutamente, y pasa a ser una propiedad social colectiva y particular. Rápidamente debo decirles que la propiedad social viene a ejercerla el poder nacional, el poder popular nacional, estatal, municipal y comunal. ¿En qué se traduce esto? Más que todo está referido a las tierras, porque en la doctrina del INTI está establecido que las tierras son medios de producción de carácter social. Entonces, todas estas actividades que se han realizado, por ejemplo, en el sur del lago de Maracaibo, lo que le ocurrió a Franklin Brito, aquí anotamos nosotros Finca El Casquillo del Estado Guárico, Finca Sicare del Estado Lara, y tomamos en cuenta estas fincas porque son las de mayor producción de queso de búfala, que fueron invadidas recientemente, para mayo del 2018,
Todas estas acciones que se han hecho para confiscar e invadir van a quedar legitimadas dentro de la Constitución. Por otra parte, tenemos la propiedad colectiva. Esto se traduce en que si una persona tiene 2 casas, porque se limita al uso y goce de la propiedad, tiene 2 casas, supongamos que tiene una en el municipio de Libertador y otra que la tiene en Higuerote, pues sencillamente si el Consejo Comunal del sector dice que esa persona no la está usando, no sabemos cuál es el tiempo de determinación, todo es absolutamente subjetivo. El tiempo que ellos puedan determinar que esa propiedad no se está usando va a pasar a ser propiedad colectiva. Un ejemplo de esto es lo que sucede en las viviendas de Misión Vivienda, por ejemplo, en el estado Vargas. Las personas que no están en su casa, que se ausentan por 2 semanas, por 1 semana, el Consejo Comunal que tiene a su cargo ese sector, se la ha adjudicado y ha pasado a otras personas distintas. Obviamente esto es absolutamente grave. Otra forma de propiedad es la propiedad particular. Esa sería la propiedad de nosotros y yo creo que hay que ser enfáticos cuando se dice propiedad particular, que es lo que establece ese borrador. Es la propiedad que pertenece a los seres humanos o personas jurídicas que se reconoce sobre bienes de uso y consumo. Se eliminaron la disposición. La disposición es la que nos permite enajenar, gravar, vender, hipotecar, destruir la propiedad si nos da la gana y volverla a construir. Esto queda absolutamente eliminado, es una propiedad particular, entonces dispondrán y la convertirán en una propiedad social o comunal según lo consideren los consejos comunales. Claro. Ahora, Teresli, en cuanto a las libertades económicas... No, bueno, ellos de un plumazo eliminaron este derecho humano a la libertad económica que dispone que toda persona puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Obviamente, esto no está interrelacionado con la forma de propiedad que ellos quieren establecer nuevamente, de manera tal que si uno tiene una empresa, pues el Estado dirá si la puedo vender, si no la puedo vender, si puede continuar trabajando. O si yo quiero formar una empresa, el Estado me debe dar la autorización y lo básico y fundamental es que tenga provecho social. Pero, ¿cómo quedarían? Bueno, el derecho a la protesta está absolutamente conculcado porque pareciera estar establecida como delito en ese borrador de Constitución. Incluso como delitos de traición a la patria, tiene un conjunto de tipos penales que establece que eso está prohibido, obviamente, establecerlo en un texto constitucional, pero además la libertad de expresión le agregan lo que causa conmoción de carácter político, queda igual al anterior, pero le agregan que sean mensajes discriminatorios que promuevan el terrorismo, la intolerancia racial, de género, dejan la religiosa y le agregan la política, de manera tal que si se emite alguna opinión en contra del PSUV o de algún personaje del gobierno que son sumamente susceptibles o contra la revolución, pues nosotros somos susceptibles de ser perseguidos hasta con la ley contra el odio o porque sencillamente consideran que ese es un acto terrorista cometido por el opinador. Bueno, es el proyecto de constitución que tendría la Asamblea Nacional Constituyente que opera en Venezuela. Teresli, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con más de la tarde, esta vez en Costa Rica, donde continúa la huelga sindical contra un proyecto de reforma tributaria. Esta es la 4ª semana sin que los gremios y el gobierno cedan en sus posiciones. Las bases sindicales rechazaron el domingo un acuerdo preliminar de sus representantes o que sus representantes habían alcanzado con el Ejecutivo el pasado viernes, aunque pareciera que no todos los sindicatos están de acuerdo en una posición. Quiero saludar a Laura Brenes, ella es periodista de nuestra cadena aliada Noticias Repretel. Laura. Hola, ¿qué tal? Saludos desde San José, Costa Rica. Hoy se cumplen 22 días de huelga. Los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público de nuestro país iniciaron este movimiento desde el pasado 10 de septiembre. Se oponen al plan fiscal que avanza acá en el Congreso de la República, un plan fiscal que, por supuesto, haría que todos paguemos más impuestos acá en Costa Rica y que, según los sindicatos, esto afectaría principalmente a la clase más pobre de nuestro país. Un movimiento que inició desde hace
hace 22 días y que principalmente ha tenido afectación en el sector salud y en el sector educación de nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, se han suspendido cerca de 30.000 citas en estos 22 días de movimiento. Sin embargo, el plan avanza acá en el Congreso de la República. Inclusive el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, asegura que este plan podría aprobarse en este mes de octubre. Vamos a ver una nota que resume un poco lo que está pasando acá en la Asamblea Legislativa. Yo no creo que la negociación vaya por ningún lado. Nosotros vamos a caminar y al final quien va a revisar esto con un lujo de detalles va a ser la Sala Constitucional. Que no se haya llegado a ningún acuerdo es lamentable porque se interpreta como una pérdida de tiempo. Yo sí creo que igual el plan fiscal debe de avanzar porque es una necesidad. Poco o nada parece impactar en el Congreso lo que sucede entre gobierno y sindicatos. El plan fiscal avanza, tal cual avanza el conteo de los días de huelga, ya van 22. Este lunes y por 3 días sesionarán los diputados para discutir casi 370 mociones antes de entrar en la recta final de la reforma tributaria. Algunos diputados creen que gremios y el Ejecutivo han perdido el tiempo en las conversaciones. Los sindicatos quieren defender sus privilegios, por eso están en la calle, no es otra razón, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo, hay que explicarlo bien. Yo siento que ninguna de las partes tiene ningún deseo de negociar y que se están autoengañando ambos. Lo que está sucediendo en el otro escenario no está incidiendo de ninguna manera en lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. El plan fiscal tiene que avanzar. El acuerdo es una cuestión de voluntad de partes. Si no hay voluntad de alguna de las partes, igual el acuerdo tiene que avanzar. O sea, esto es una decisión que hay que tomar. Una vez que se discutan las mociones entre lunes, martes y miércoles en el plenario, iniciará la discusión por el fondo del plan fiscal. En los 22 días de huelga, ya varias instituciones han solicitado la declaratoria de ilegalidad de este movimiento. Ya los juzgados de trabajo de nuestro país han declarado cerca de 8 y hoy se declaró una de las más importantes y es la declaratoria de ilegalidad del sector salud, en donde le dicen a los sindicatos tienen 3 días para poder presentar su justificación y en caso de declarar en segunda instancia la ilegalidad de esta huelga, ellos tendrían 24 horas para poder regresar a sus trabajos. En caso de no hacerlo, el Código de Trabajo de nuestro país lo que indica es que podrían ser despedidos. Entonces el movimiento continúa, hay una mediación por parte de la Iglesia Católica en donde hoy se podrían sentar a dialogar y a negociar parte de este plan fiscal. Sin embargo, hay algunos sindicatos que se han opuesto a que esto ocurra porque el gobierno lo que les pide es que depongan de una vez por todas el movimiento. Es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Este es un reporte de Laura Brenes. Gracias, Laura. Gracias por la información. Y a esta hora quiero saludar al analista político Claudio Alpizar. Señor Alpizar, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo comenzaría preguntando, basándome en una respuesta de un congresista. ¿Han perdido el tiempo gobierno y sindicatos en estas conversaciones? Definitivamente, y sobre todo más lo que es el gobierno, que es el que debería tener más cercanía para establecer los diálogos del caso. Hay que recordar que estamos en un gobierno del Partido de Acción Ciudadana que está en su 5º año, fue reelecto en el gobierno, y es un tema del déficit fiscal que ya trae rato, que se viene discutiendo en Costa Rica, ni siquiera de estos 5 años, sino de años atrás, pero en una coyuntura muy complicada, una coyuntura donde los costarricenses no le dan legitimidad a más impuestos porque un país que se acostumbró a alta calidad en los servicios públicos hoy no los goza. Y por otro lado está la falta de legitimidad de representación. Los costarricenses sienten que los políticos no les representan, pero por otro lado también sienten que los sindicalistas tampoco les representan. O sea, hay una crisis de representación institucional y personal que complica aún más esta toma de decisiones alrededor de un tema que nadie duda de que urge tomar decisiones alrededor del plan fiscal, pero que el gobierno no ha sabido tramitar desde el punto de vista de la gobernabilidad, de buscar la participación de diferentes actores que tienen posibilidad de veto en el diseño de esa reforma fiscal. Lo cierto es que se está afectando, digamos, un rubro absolutamente importante para la economía costarricense, como es el turismo. Es decir, Costa Rica es la Suiza de América, usted lo ha dicho, se acostumbró a los costarricenses y a los visitantes a un alto estándar en la calidad de los servicios públicos, pero afectar el turismo es ir contra los ingresos que sostienen a la propia Costa Rica.
Sí, ahí es donde usted encuentra la falta de habilidad del presidente Carlos Alvarado, que no se ha querido involucrar en la discusión con los sectores, que ha preferido usar funcionarios de su gobierno de segunda, yo diría que de tercera línea, ni siquiera de primera línea. En esas negociaciones han estado los sindicalistas representados por sus principales dirigentes. En cambio, el gobierno no ha participado ni siquiera con el ministro de la Presidencia, con la ministra de Hacienda en estas negociaciones, y ha dejado un tema tan delicado en manos de funcionarios que son bastante novatos y que sin duda no generan la credibilidad en el marco de estas negociaciones. Ahora, señor Alpizar, de ir a la ilegalidad, de comenzar a despedir gente, ¿no se agravaría este problema, sobre todo cuando ni el presidente ni sus ministros, como usted señala, se han involucrado en esta negociación? Hay una muy mala lectura también del gobierno. El gobierno piensa que declarando ilegalidad, huelga por huelga en cada institución, se le da la razón, pero pierde la perspectiva de que esto no es una huelga basada en cuestiones de legalidad, de reglamentos, sino que es una huelga de indignación, en donde no solo los sindicatos están molestos, sino que los sindicatos pueden ser la punta de lanza de otros gremios, de otra población en el país que viene con grados de indignación sobre esa clase política, que es la que al final de cuentas nos tiene en este problema fiscal por corrupción, por temas de gollerías, en los cuales también los sindicatos han tenido algún grado de participación, puesto que también en esas negociaciones con la clase política, el empleado público, por lo menos en un sector importante, lo que es la dirección superior de la administración pública, se ha recetado aumentos, se ha recetado grandes salarios que inclusive superan en mucho pensiones, salarios a estos rubros que se dan en países realmente desarrollados. Pues quiero agradecer a Claudio Alpizar, analista política. Gracias por estar aquí. Buena tarde. Buena tarde, igual. 6:51 en la costa este de los Estados Unidos. Hoy ha sido noticia el Premio Nobel de Medicina 2018, otorgado al estadounidense James Allison y al japonés Tasuku Honjo por sus descubrimientos en una nueva terapia contra el cáncer. Su trabajo ha revolucionado el tratamiento contra esta enfermedad en el pulmón o el melanoma y varios tipos de la enfermedad en fase metastásica, cambiando de manera fundamental la forma de combatir este mal. Señaló en su fallo la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Allison y Honjo demostraron a partir de diferentes estrategias cómo el sistema inmunitario puede usarse para luchar contra el cáncer. Por otra parte, este 1 de octubre se ha celebrado el Día Nacional en China. Y como es regular, los asiáticos encendieron una gran fiesta con espectáculos luminosos. Lo ven allí en pantalla. Luces láser iluminaron fachadas de enormes edificios para recordar el aniversario número 40 de la adopción por parte de China de la política de reforma y apertura al mundo exterior. Fueron millones de extensiones LED en 43 edificios en el centro de Shenzhen, incluida una torre de 600 metros de altura. Un espectáculo de luces agradable a la vista para aquel que pueda presenciarlo y por supuesto para nosotros que lo vemos a través de las imágenes que nos envían las agencias internacionales. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy, comenzando semana. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Nuestras entrevistas, si usted quiere ver nuevamente alguna, por supuesto, en nuestra página web, ntn24.com. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora, entre 4 y 6 de la tarde, hora en Quito, y entre 5 y 7 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos y hora Venezuela. Tengan todos la mejor tarde posible.